Hola, buenas tardes. Aquí esperando a Elena Bander para realizar la entrevista sobre el trauma por abuso sexual. Vamos a esperar un poquito y enseguida se une a nosotros y le hacemos esta entrevista tan interesante, tan importante. Bienvenidos a todos, bienvenidas. El trauma por abuso sexual en Renacimiento es el 11º trauma o inhibidor de la felicidad humana que decía Leonardo. Y hasta aquí Elena y voy a darle entrada. Vamos a dar. Está conectando. Hola, bienvenida Elena. Gracias, cariño. ¿Qué tal, Irene? Muy bien, muy emocionada de poder realizar esta entrevista contigo. Muy... Igualmente, estoy hasta nerviosa. No nerviosa de, ay, a ver qué me va a preguntar Irene. Como no sé, Tengo muchas preguntas, pero tal vez no haga falta porque tú tienes tanta información que ya tú misma vas a, seguro a explicarnos un montón de cosas. Pero bueno, sí, eh, yo también como habíamos dicho, Irene, a todas aquellas personas que nos están escuchando, creo que es una excelente oportunidad para que podamos hacer preguntas y también que podamos aprovechar no solo la información que yo pueda dar, sino que la gente se lleve el máximo de provecho de esta entrevista. Entonces yo no tengo problema de que la gente vaya preguntando y cualquier cosa, pues no pasa nada, desviamos el tema y si hace falta, pues nos volvemos a ver en otro momento. perfecto, exacto, exacto. Como es tan amplio este tema y tienes tanta experiencia y es tan necesario escucharlo, escuchar hablar de ello, pues Sí. podemos volver a hacer otros si nos quedamos cortas, que seguramente. Bien, ¿me permites que te presente primero para Venga. los que no te conocen, que la mayoría te conocen o han oído hablar de ti, pero también habrán otras personas que nos puedan escuchar por diferido? Entonces, bueno, pues un poco de introducción. Bueno, primero comentar que, bueno, como sabéis muchos, cada mes hago una entrevista, realizo una entrevista a una persona experta. Entonces, el motivo por el cual he querido invitarte, Elena, es por tu experiencia en abusos sexuales, puesto que considero que es un tema muy, muy devastador y ocurre mucho en nuestra sociedad y tal vez toda la visibilidad que le podamos dar, pues es bienvenida y sobre todo remedios, ¿no? Para tratar este tema tan doloroso y que tú como terapeuta especialista en abusos sexuales puedes guiarnos, ¿no? Guiar a muchas personas y lo haces de hecho. Entonces, a través de esta entrevista es como una aportación que quería dar y para mí, ya te digo, es un honor que hayas aceptado. Gracias. Y bueno, y aparte de especialista en abusos sexuales, también en trauma, ¿verdad? Y en experiencias somáticas en general, creo. Y eres autora también del libro En nombre del amor. Que Y casualmente quería me lo he dejado cerquita para las muy personas que bien. tengan, a lo mejor, bueno, hoy no da para hablar tan en profundidad sobre el tema del abuso, pero aquí, a través de mi historia personal respecto a los abusos sexuales, también hay una orientación de autoayuda. Entonces, no es un libro que te va a sanar el trauma, pero es un libro que va a dar soporte al proceso terapéutico que estés haciendo respecto a este tema. Generalmente es un libro que, digamos, te hace ver aquello que a lo mejor no sabes muy bien por qué, pero tenías dudas, no encontrabas la respuesta en ningún lado y de repente lo encuentras aquí, lo comprendes, digamos, ¿no? Porque está escrito por una persona que ha vivido esto, pero también tiene una aportación desde el conocimiento un poquito más profesional, aunque cuando lo escribí no tenía la experiencia que tengo hoy, pero Pero por aún feedback, por así, cositas, sí, por cositas que hay me una, han comentado, es un libro que puede ayudar mucho en este tema.
exacto, así es. Y se pide a través de tu web, no se puede pedir a través de librerías, ¿verdad, Elena? No Para, se pide en librerías porque no está hecho a través de una editorial, es de edición privada, edición propia. Yo lo he va- escrito, lo he sacado adelante y lo vendo. Entonces se vale, puede vale. comprar con PayPal en la página web. Si ponen Elena Bander, libro en nombre del amor, lo encuentran. Vale, y tu web es elenabander.com. Y Exacto. también aprovecho ya para comentar que tienes un canal de YouTube donde tienes también mucha información sobre este tema. Sí, sí, ahí ¿Eh? también la gente puede incluso encontrar cositas que a lo mejor por lo que sea hoy no las comentamos, pero allí incluso hay una meditación súper bonita que invito a la gente. No está muy bien presentada, tengo que decir, ¿eh? Pero dice meditación que es para trabajar la vergüenza y la culpa del abuso sexual. Y Qué bueno. entonces son solo 30 minutitos, es gratuita, o Mm, sea, cualquiera puede escucharla. A veces incluso las personas que están muy estancadas en esto fue mi responsabilidad, esto fue mi culpa, yo me siento mal por lo que hice, porque a veces, depende de la edad que tenemos, tenemos la creencia de que nosotros hemos dicho sí voluntariamente. Y en realidad ujú. cuando estamos en un estado de shock o en un estado de no salida o estamos en presencia de una autoridad, de alguien que para nosotros es una autoridad, es muy difícil decir que no a alguien que para nosotros es importante. Sí. Y entonces Elena, da sí. la sensación de aceptar. Bueno, y Perdona que entonces esta meditación ayuda para eso. exacto, exacto. Es que no quisiera ahora que entráramos ya en profundidades sin acabar la presentación y si, Venga, venga, ¿sabes? venga, venga, no me hagas hablar, no me preguntes. Vale, vale, vale. Bueno, yo para presentarte también quería decir, quería resaltar de ti, siempre me gusta resaltar también lo personal, ¿no? La suavidad y facilidad y alegría incluso que transmites ante un tema tan profundo y doloroso. Eso es algo que me sorprende y me encanta, ¿no? Porque, bueno, porque es una aportación muy especial tuya, ¿no? Esa suavidad, facilidad y alegría que se nota que realmente has hecho un trabajo profundo y por lo tanto pues has liberado mucho para poder conectar con esa alegría, ¿no? Y entonces aquí ya enlazamos con la primera pregunta, que es cómo llegaste a especializarte en traumas por abuso sexual. En realidad, primero tuve un proceso personal de unos 8 años. Yo siempre suelo comentar esto a la gente, porque a veces cuando venimos con traumas muy profundos, por ejemplo, el abuso sexual es un trauma bastante, bastante complejo, espero tener oportunidad de explicar por qué. Eh, es tan desestructurador un trauma así, que a veces nuestro cerebro dice, bueno, sí, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar resolver esto? A mí me llevó 8 años sentir que más o menos tenía una estructura de decir, ok, ahora ya puedo ver las cosas con un poco más de objetividad. Ya no estoy tan identificada en el trauma, no estoy tan perdida en mis síntomas postraumáticos. 8 años desde que descubres, o sea, No, no, desde no. que desde el trauma o desde que te haces consciente de que tienes un trauma. Desde que empiezo a trabajar conmigo misma. Vale, En vale. realidad, cuando uno dice, bueno, voy a hacer un proceso terapéutico, es porque uno no se siente bien consigo mismo. Mm, Y nosotros no sabemos muy bien por qué no nos sentimos bien con nosotros mismos. Después mm, vas descubriendo en el proceso, amigo, ahora entiendo por qué no estoy bien. Pero al principio no vas muchas veces porque mi mamá me pegaba, o porque mi padre me abusaba, o porque mi abuelo me abusaba. No vas por este tema, vas porque no te sientes bien, vale. porque algo no va bien en tu vida. Y después de a Ujú, poquito vas entendiendo el trasfondo de lo que has vivido. Entonces ujú. empiezas a descubrir secuelas, de dónde viene, por qué es tu comportamiento, por qué es tu relación con las personas de la manera que es. Después vas entendiendo. Esto por lo menos Mm. es lo que yo siento, ¿no? Es como una neblina, como si estuvieras en medio de una niebla y poco a poco
la niebla puede irse aclarando hasta que ves lo que hay detrás, ¿no? Algo así. Vale, Exactamente, muchas veces es así. A veces vale. sabes lo que te ha pasado, pero muy pocas personas nos podemos llegar a dar cuenta la profundidad en la que nos afectan las cosas. Después te das Mm, cuenta. Cuando empiezas a tomar conciencia, cuando sales de la disociación, cuando empiezas a darte cuenta de lo que te ocurre, ahí empiezas a decir, wow, no sabía que esto era tan profundo. Porque vale. no estamos Ima- conectados con nosotros mismos en ese momento. Estamos más bien disociaditos. vale. Imagino que hablas sobre todo el impacto que se da de traumas de abuso sexual en la infancia y adolescencia, porque en la edad adulta imagino que la disociación, o sea, que hay más capacidad de tomar conciencia más rápidamente, ¿no? De lo que ha pasado, claro. Quería saber, sí, perdón. En realidad, Irene, la disociación es un mecanismo de supervivencia que tenemos los seres humanos, ¿vale? Disociarnos es desconectar. Desconectar de una parte nuestra o desconectar completamente de nosotros, ¿vale? Pero es un mecanismo para que el impacto no sea tan fuerte. Y hay veces que vivimos disociados. Es más, cuando, por ejemplo, nuestro cerebro de manera compulsiva trae una y otra vez el pasado a nuestro presente y en vez de ver el presente estamos constantemente viendo amenazas como si lo que nos ha ocurrido hace 30, 40 años atrás sigue ocurriendo ahora porque es nuestra sensación, esto ya es un estado disociativo. Cuando tú vas al trabajo y en vez de ver a tu jefe estás mirando esa autoridad que abusó de ti, esto es una disociación también. O sea, pasamos a interpretar nuestra realidad en vez de vivir nuestra realidad. No tenemos percepción de la realidad real. Es como si estuviéramos viviendo el pasado en el presente. Vale, Y vale. entonces todo es amenazante en este presente. Entonces ya es una disociación muchas veces. Y hay veces que cuando nosotros decidimos no sentir, no de manera consciente, ¿eh? A veces sí, no quiero sentir, me hago el tonto, pero cuando a veces no conectamos con ciertas emociones o evadimos ciertas experiencias, esto también es un estado disociativo. Es un mecanismo que tenemos nosotros. Entonces, lo podemos tener cuando somos pequeños, cuando somos adolescentes o cuando somos adultos. La disociación es un mecanismo de defensa, nada más. Ahora, cuando nosotros somos pequeñitos y tenemos una experiencia de abuso sexual, lo que ocurre internamente es una desorganización, una desorientación porque no sabemos muy bien qué está pasando. No podemos encajar la energía sexual. El niño no tiene la madurez, no tenemos la madurez en ese momento de saber qué está pasando. Después nos damos cuenta que eso no estuvo bien, pero muchos niños que frecuentemente van viviendo el abuso sexual, llega un momento que lo normalizan, porque no hay referencia si eso es o no adecuado. Simplemente ves que es parte de tu vida y por algún motivo se está repitiendo. Vale, Después te das cuenta que no es normal. vale. ¿Qué señales puede emitir un niño que ha sido abusado sexualmente que puedan detectar los adultos de su entorno? Esto va a depender mucho de la edad. Vale. Esto depende mucho de la edad. Si, por ejemplo, no sé, el niño todavía no ha desarrollado su parte cognitiva, el niño no puede explicarte que alguien lo ha tocado o que le está tocando a alguien. Y principalmente, una cosa que suele ocurrir es que muchos abusos ocurren como si fuera un juego, un cariño, una caricia, algo inocente. Entonces el niño juega a ese juego. Ponme talquito aquí, juega con la muñeca, y si tú me tocas como le estás tocando a la muñeca, y si no sé qué, son juegos, a través de manipulación se hace que el niño juegue. El niño no se da cuenta que está pasando por un abuso sexual, porque está haciendo un juego, o cuando ve que ese papá, ese tío, ese abuelo
se lo está pasando bien y después la compensa con un regalo, la niña no siente que está haciendo algo malo. Y entonces, a veces, la conducta de estos niños pequeñitos es que repiten esto porque creen que te va a dar placer. Entonces van y se lo hacen a la mamá, y la mamá dice, ¿y esta conducta de dónde salió? Porque yo no le enseñé a bajarme la braguita, o no le enseñé a venir a tocarme la vagina, o no le enseñé a venir a tocar... Pueden haber como comportamientos del niño, o por ejemplo cuando la energía es un poquito más invasiva y el niño ya se resiste, no quiere jugar más a eso, pero no se atreve a decir que no, empieza a tener síntomas de intolerancia. A lo mejor con, no sé, 7 años de edad se hace pis en la cama y no toca hacerse pis en la cama con esa edad, pero lo hacen. O a lo mejor empiezan a ocultarse, a ser muy vergonzosos, o a no querer relacionarse con las personas, o a tener problemas con sus iguales, a tener problemitas con los amiguitos, a pelear más, a ser más agresivos, a contestar más, a tener reacciones más agresivas. Los niños intentan mostrar que algo no está bien. Generalmente de una conducta normal, que tú dices, esta es mi hija o este es mi hijo, de repente parece que te hubieran cambiado el niño. La sensación es que hay algo raro en la conducta, las pesadillas. A veces hay psicólogos que hacen test de dibujos y el niño empieza a jugar con las muñecas, por ejemplo, las niñas empiezan a jugar con las muñecas de la manera que juega con el tío. Entonces, si tú estás observando el juego o quieres jugar lo mismo con los hermanitos menores o con las amiguitas, el mismo juego que estás jugando con otras personas. Entonces, simplemente hay que verlo, porque los niños también son curiosos sexualmente y ya con 4, 5, 6 años de edad van y encaran a la mamá y le preguntan, ¿tú por qué tienes tetas y yo no? ¿O por qué tú tienes pelos y yo no? Entonces, los niños pueden hacerte estas preguntas, pero claro, cuando los niños empiezan a tener estas necesidades de explorar, si no está bien reconducido, un adulto puede malinterpretar esta curiosidad. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque los niños son curiosos por naturaleza. Van a querer saber. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado hasta dónde permitimos esas exploraciones o hablar de esta curiosidad en el entorno familiar para estar un poco atentos, porque la niña o el niño va a querer explorar. Y cuando están jugando con los amiguitos, si es de la misma edad, esto no es peligroso. Es simplemente una exploración, porque ellos no están buscando sexo, ellos están buscando querer saber. Es el adulto el que busca el placer sexual. Pero nosotros vivimos la cercanía y la conexión con nuestros iguales con una energía sexual que el niño todavía no llega a esa madurez. Por eso es traumático también, porque cargamos con una especie de invasión en ese encuentro sexual. No sé si me explico bien. Que para el niño no es a lo mejor sexualidad, es un juego divertido, me tengo que sacar la ropita, me sacan fotos, estoy tocando a alguien me toca a mí, ¿no? Claro que hay casos mucho más graves, que son con penetración, son cosas más graves, pero si se presenta como un juego, el niño entra ahí a sentir esto. Me habías preguntado algo y me olvidé. No sé, ahora ya no Yo me entusiasmo hablando. ¿Me has preguntado algo respecto al trauma? Sí que mentalmente te estaba preguntando algo, me venía una pregunta. Ok, venga. Te preguntaba. A ver, me imagino que el ¿Cómo trauma... darnos cuenta de las señales? Vale. Vale. Me quedó la parte de los adolescentes también. Vale, adelante, Elena. ¿Sí? Vale, ok. Es más complejo cuando el niño más grande se hace, más herramientas de supervivencia desarrolla, más se expresa, más se da cuenta que algo no está bien o está mal, que sea abusado. No es que no va a vivir abusos, pero es más complicado vivirlos, ¿vale? Es más fácil cuando los niños son
inocentes entrar en ese juego. Pero un adolescente Incluso, ya sabe. perdona, Elena, un momentito. Imagino que en la etapa preverbal aún más facilidad, ¿no? Con más facilidad o no, o crees que no, que no se da ¿Sabes tanto. el problema que tenemos, Irene? Es que cuando el niño todavía no se expresa, no podemos saber lo que le pasa. Exacto, Incluso claro. a nivel legal, cuando una madre va y denuncia a un niño de menos de 3 años, va y denuncia un abuso sexual, no se puede comprobar excepto que hayan daños físicos, que el niño haya sido penetrado, que haya fisuras anales o vaginales. No se puede demostrar que ese abuso ha sido real. ¿Por qué? Porque el niño no puede decir, no puede describir un pene, no puede dibujar un pene, no tiene los test típicos que tenemos a partir de los 4 o 5 años de edad, que Vale. se usan Es en decir, tribunales. cuando hablamos de estadísticas, que el otro día comentábamos preparando la entrevista, ¿no? Que se comenta que de cada 4 niñas, una ha sufrido abusos sexuales en la Sí, infancia, ¿no? Estamos hablando. sí, Claro, sí. esas estadísticas contemplan solo a partir de los 4 años, ¿no? Claro. Digámoslo, vamos a dejarlo que sí, ¿vale? Vamos a dejar así como que sí abierto, pero es muy difícil que una niña de 2 años, aunque esté viviendo abusos sexuales, o de 6 meses, venga y te lo cuente, porque todavía no hay Claro, memoria. No claro, puede haber claro. una descripción verbal como la que estamos utilizando ahora. Sin Pero, embargo, el impacto pervive después, yes, ¿no? esto sí. Vale, Tú no sabes vale. por qué, pero hay algo que no está bien, que te afecta. Porque la memoria, el Ujú, impacto, tal cual lo dices tú, eso va a quedar en el sistema nervioso. vale, bien. Por eso hay gente que tiene la sensación que algo le pasó, pero no conecta nunca con el recuerdo, porque es muy probable que también en esos casos hayan ocurrido antes de que empiecen a tener memoria, como la que conocemos. Ujú, Entonces, en esos vale. casos, cuando una persona hace terapia, se tiene que trabajar con la sensación, con el síntoma, confiar en el cuerpo, en lo que el cuerpo siente, en lo que el cuerpo quiere como rechazar o expresar, ¿no? Entonces se tiene que ayudar a la persona simplemente a mantener esa conexión con las sensaciones, porque no se sabe a qué fase y qué está rechazando. Ujú. De todos modos, aquí ya me abres también otro tema, ¿no? No, Cuando... no, tú querías acabar de explicar Sí, el tema de la es que adolescencia. es muy amplio. Lo de la Retomemos adolescencia. ahora. Sí, retomemos. Bueno, voy a tratar de seguirte a ti. Tú oriéntame, Irene, es que tengo tanta información aquí dentro que puedo saltar para cualquier lado. Ah, una pregunta breve solo. ¿Tú también tratas niños aparte de personas No, adultas contra... no, No, niños, solo... niños, no, no, Vale, no, no. Pero sí he trabajado con adolescentes y trabajo a veces con adolescentes. a partir de adolescentes. Muy bien. Sí, a ver, Pues nada, adolescentes, yo digo 12, 13, 14, 15, esas más o menos. A partir de ahí para adelante, sí. Y lo que hago es tratar de ayudarlos a que se reorganicen, a que puedan hacer, a que puedan, digamos, salir de la respuesta de supervivencia que el cuerpo utiliza para seguir adelante. ujú, Entonces se reorganiza la fisiología, se reorganiza otra vez el contacto social, que es lo que perdemos con los abusos ajá. sexuales, perdemos la confianza en otros seres humanos, perdemos la confianza en que podemos tener una proximidad con un hombre o con una mujer de una manera sana, no sabemos encontrar ese equilibrio en nuestras relaciones, nos cuesta mucho volver a entregarnos, nos cuesta mucho amar. La relación Eh, con el cuerpo también debe ser difícil, ¿no? La relación con el cuerpo, digo, con el propio cuerpo. sí, sí. Sí, pero Puede no ser como solo por los traumas complicado. no solo por los traumas de los abusos sexuales, pero los abusos sexuales traen eh,
digamos, bastantes síntomas postraumáticos. Pero el trauma del abuso sexual no es un trauma individual, no es un trauma, me ha pasado a mí que yo de repente alguien me abusó. No, para que ocurra un abuso sexual tienen que haber varias carencias en el entorno del niño, varias carencias. Si no, no ocurre. Un niño que es cuidado, que uno está atento, que está observando a ver qué ocurre, estás detrás de su comportamiento, estás siguiéndolo, estás viendo a ver qué pasa, si rechaza a esa persona con la que tú lo estás enviando a que pase el fin de semana, por ejemplo, o si se siente cómodo, a gusto, si está feliz, o si de repente empieza a tener unas conductas un poco más agresivas contigo después que va a hacer esa visita. ¿Sabes? Hay cosas que uno tiene que, si estás atento al niño, algo va a pasar, algo ocurre. Si tú no pierdes conexión con el niño, si el niño no te tiene miedo, te puede llegar a contar esto. Y no es una cosa fácil de contar, porque también otra estadística que seguramente habrás visto en el libro es que el 70% de los niños que han vivido abusos nunca hablan de sus abusos sexuales con nadie. Un 70% de los niños no cuentan nunca esto. Y un 60% de niñas no cuentan nunca esto. Vale, Elena, justo ahora, porque yo voy mirando lo que se pone, me comentaban una persona comentaba que también en la adolescencia, a veces los adolescentes no lo dicen incluso, se puede dar. Porque tienen más vergüenza todavía, porque es una fase de adaptación que tenemos donde vivimos mucha vergüenza. La mayoría de los seres humanos queremos ser parte de nuestra manada, de nuestro grupo, no queremos desencajar. Y entonces es muy difícil hablar de esto, es muy difícil darle espacio a este tipo de situaciones. Vale. Una cosita también, a nivel intergeneracional esto se puede reproducir, me imagino, Con ¿no? mucha facilidad. Sí, y una pregunta que me hacía alguien antes de la entrevista para planteártela es: una madre que fue en su día sufrió un abuso sexual en su adolescencia, que ahora con hijas adolescentes pues se le reproduce todo el miedo a que eso suceda y se plantea hasta qué punto ella se lo tendría que explicar a sus hijas también, ¿no? El hecho de que ella misma fue, etcétera, ¿no? Claro. Hay una cosa, a ver, y esto es parte de la prevención, también es parte de nuestra educación como seres humanos. Si nosotros queremos preparar a nuestros hijos para la vida, nosotros tenemos que hablar de la sexualidad. En general, hablar de la sexualidad. A un niño pequeño, hablar de sus partes. Esto es una pene, esto es una vagina, esto no lo puede tocar nadie, este es tu tesoro, esto solamente lo puedes tocar tú. Si alguien te toca y tú no quieres, tienes derecho a decirle a enfadarte con esa persona. O sea, tú puedes empoderar a tu hija o a tu hijo a que respete su cuerpo. Y esto es algo que se mama desde pequeñito. Tú puedes preparar a tu hijo para esto. Y también hablar de la sexualidad, ¿no? O sea, lo importante que es tener un contacto sexual con alguien que te va a respetar, que te escucha, con alguien que le interesa que estés bien, que respete tu cuerpo, tu sensibilidad, que tú puedas hablar, transmitir lo que tú necesitas en ese encuentro sexual, que esa persona esté receptiva a escucharte. Entonces, todo este tipo de cosas, o sea, el cómo vamos a preparar a un adolescente, cómo vamos a preparar a un hijo a que tenga sus futuros encuentros sexuales, tiene muchísimo que ver cómo nosotros vivimos nuestra propia sexualidad como adultos. ¿Cómo vas a transmitir a un hijo respetar el cuerpo, dejarte respetar, cuando tu hijo está viendo que tú eres la primera que no te respetas? Exacto. Ahora, esto me enlaza con otra pregunta que he recibido antes de nuestra entrevista, que es cómo puede ayudar la familia y el entorno. Pero imagino que la familia, la primera manera de ayudar es tenerlo uno mismo colocado todo esto.
Sí, ¿no? nosotros El tenemos entorno. mucha vergüenza de hablar de nuestra sexualidad, de la sexualidad, del cuerpo, del respeto con los niños. Tenemos mucha vergüenza de hablar de esto y es muy importante abrirlo, como cualquier otro tema. Así como le preguntamos al niño, ¿has hecho las tareas? ¿La maestra qué te ha dicho? ¿Tienes cosas para hacer? ¿Qué, no? Así de la misma, con la misma facilidad de ¿qué vas a comer hoy? ¿Qué preparamos esta noche? Con la misma facilidad que hablamos de nuestro día a día, tendríamos que ir encajando también el tema de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones. ¿Cómo has estado con Juancito? ¿Y qué tal ha ido? ¿Ha estado bien? ¿Te ha respetado? ¿Te sentiste bien? No, mamá, no me respetó. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. ¿Y cómo puedes hacer la siguiente vez para que él te respete? Ujú, Entonces, ujú, nosotros podemos ir incorporando ciertos valores que el día de mañana va a servir. No, no ujú, caen las cosas en saco roto. Y es muy ujú, importante ayudarles, Pubret. Digo ujú, pobres porque tengo sobrinas que son adolescentes y a veces me hacen preguntas, ¿sabes? ¿Y cómo hago para decirle que en ese momento no estoy excitada? Díselo, ujú, que ujú, necesitas un poquito de tiempo, que no es nada personal, que tú lo quieres mucho, pero que necesitas una pausa. Entonces ujú, aprende a respetar su cuerpo, aprende a escucharse. Digo, es más, si estás muy nerviosa y tienes ganas de llorar, es mejor que lo hagas con él, porque así te conoce. Entonces vas ujú, como dándole soporte a que las emociones son normales en una relación, hablar de lo que le está pasando es normal, si le duele, tiene que decirlo, si necesita más tiempo, tiene que decirlo, a no tener miedo de transmitir estas cosas. Pero ujú. claro, nosotros hacemos eso. Claro, primero de todo el adulto ha de estar sanado de alguna manera, ¿no? En armonía con todo esto. Es una responsabilidad enorme Exacto, es la manera, ¿no? guiar También. a los niños. Porque si Exacto. nosotros no somos a veces conscientes de qué manera, con qué facilidad contaminamos nuestra sexualidad, Mm, es muy difícil orientar a un niño, porque si nosotros en ese momento estamos disociados, tú te puedes imaginar si al niño le pasa algo, cuánto podemos estar ahí. Es difícil, porque claro, es un tema que nos disocia. claro. Y el niño nota que no puede tampoco confiar en decirlo a la familia, porque la familia pues lo va a negar o lo O no va, se ¿no? habla. Entonces el No se niño no habla. habla de esas cosas. Mm, mm, mm. Vale, me gustaría que tratáramos, ahora hemos hablado un buen rato sobre la infancia, ¿no? El abuso en la infancia sobre el niño, pero me gustaría ahora también hablar el abuso de la infancia, pero que de repente se reconoce en la adultez, o sea, en la edad adulta de repente igual a los 40 años surge una memoria, ¿no? O como decías tú, ¿no? La niebla se va disipando y uno dice, aquí hay algo, ¿no? ¿Qué detonantes pueden haber para que esa niebla se empiece a disipar? Y qué puede provocar que de repente, o que venga de repente una memoria así como de repente, ¿no? Valga la redundancia. ¿Qué puede provocar que esa memoria acuda? ¿Y qué hacer entonces en ese caso? Es difícil contestarte esto, Irene, porque Vale, cada ser humano es diferente. vale. Mm, Entonces, a veces, un poco lo que voy a utilizar el ejemplo que me trajiste al principio, de repente una mamá que fue abusada cuando era adolescente, llegan sus hijas a la adolescencia y se le detona este miedo. Pero previo a exacto. esto no se le detonó, Mm, por lo que sea. O eh, ocurre que empieza a soñar cosas, ocurre que se enamora, ocurre que conoce a alguien que le importa y de repente empieza a tener dificultades sexuales que antes no tenía y dices, qué raro que empieza a tener estos problemas que antes no tenía. O empiezo a darme cuenta de que
estoy haciendo el amor con alguien y me vienen imágenes que digo, ¿y esto de dónde viene? O, ¿no? Es que es complejo porque a cada persona le va a pasar en un momento diferente. Hay veces que nos pasa cuando nos enamoramos, cuando encontramos una relación que nos importa mucho. Hay veces que nos pasa con algún cambio en nuestros hijos. Hay veces que nos viene a través de otras experiencias en la vida, la muerte de alguien, a veces, depende, no hay un detonante. Esto va a depender bastante de la persona. Lo que sí te puedo decir, y creo que todas las personas que han pasado esto lo saben, la mayoría de nosotros no experimentamos sensación de satisfacción y de felicidad. Nos cuesta mucho sentir placer, nos cuesta mucho entregarnos en la vida. Entonces sabemos que hay una limitación en esto. La mayoría de personas tenemos algún tipo de dificultad con este tema, con la entrega, con la conexión. Por esto que te digo, que se genera una ruptura en la confianza, en el lazo con los seres humanos. Vale. Y entonces tenemos dificultades en esto, perdón. Vale. No, que una de las preguntas que tenía justamente es cómo restablecer la confianza. ¿Cómo haces para trabajar Vale. esto? Como si terapeuta. tú me permites, tengo que hacer un stop previo a esta respuesta. Vale. Cuando nosotros vivimos abusos sexuales, depende de la edad que tengamos, van a generarse disfunciones diferentes en nuestro cuerpo, principalmente en nuestro cerebro, en el desarrollo de nuestro cerebro. Una de las cosas más comunes de encontrar en personas que han vivido abusos son disfunciones emocionales. Aparte de las disfunciones físicas que pueden traer con nuestra sexualidad, incluso con órganos, problemas digestivos, problemas con el sueño, problemas con la sensación de alerta, la ansiedad, pueden haber muchas cosas, o incluso las depresiones. Hay veces que las disfunciones digestivas, las depresiones, esto puede ser sinónimo de nuestra historia. Lo que ocurre es una gran desorganización en el cuerpo en general, pero también en nuestras emociones. ¿Qué quiere decir esto? Hay veces que nuestro cerebro empieza a exagerar las emociones y nos volvemos muy dramáticos y nos disociamos en las emociones, y hay veces que es al revés, no conectamos con las emociones y nos volvemos como muy fríos también, que esto también es una estrategia de supervivencia para no sufrir, no seguir sufriendo, ¿vale? Entonces, todos vamos a desarrollar estrategias para seguir adelante en la vida, para ser funcionales. Hay personas que se vuelven extremadamente inteligentes, pero no son capaces de sentir absolutamente nada. Hay personas que vamos, por ejemplo, a sentir orgasmos, pero no se nos abre el corazón, vamos, aunque se nos ponga el príncipe azul delante ofreciéndonos el palacio. Que no, que yo no vuelvo a sufrir, ¿no? O al revés, todo es corazón y aquí abajo no pasa nada, no siento nada. Todos vamos a desarrollar estrategias como para poder seguir adelante con este trauma. Por eso es complicado darnos cuenta que estamos traumatizados también. Porque vamos generando compensaciones y medio que tiramos en la vida. Seguimos tirando. El problema está cuando, por ejemplo, no sé, no tenemos ningún tipo de sensibilidad, no tenemos sexualidad, no nos interesa el sexo, estamos completamente alejadas de esa historia, pero nuestra pareja dice, sí, a mí me parece muy bien, pero yo necesito estar contigo. Sí. Estoy dando un ejemplo, ¿eh? Y entonces aquí sí que nos está confrontando al trauma. Mientras que evitamos la sexualidad, que es una de las estrategias de supervivencia que desarrollamos a veces, está todo bien. En el momento que nos empiezan a demandar, empezamos a tener estas disfunciones o a mostrar estas disfunciones, a darnos cuenta que algo no va bien en nosotros, porque algo nos confronta en la vida. En este caso, di el ejemplo de la pareja. Pero con las emociones nos pasa algo bastante parecido, o sea, hay mucha mezcla en las emociones. Podemos incluso a veces vivir varias emociones a la vez. Por ejemplo, si
no he tenido nunca la posibilidad, por ejemplo, de defenderme con mi abusador, probablemente me resulte muy difícil expresar mi rabia. ¿Vale? Entonces, a lo mejor me es mucho más fácil llorar, pero entonces cada vez que yo sienta enfado, voy a llorar. Pero en realidad no quiero llorar, lo que siento es enfado. Pero no sé desacoplar, porque hay disfunciones en mis emociones. Vale. Entonces vivimos algunas emociones. Elena, Sí, me iré. Algo que tiene que ver de alguna manera con esto, creo, si no me equivoco, que comentas muchas veces que el trauma por abuso sexual y otros tipos de traumas tienen las mismas consecuencias. Unas de ellas pueden ser esto que justamente ahora estás explicando, ¿no? Que se mezclan las emociones. Sí. Y esto es una de las cosas. Esta es una de las cosas que comen. El otro día, preparando la entrevista, hablabas, le ponías un nombre, este tipo de traumas inescapables. Bueno, traumas generados entre personas, de persona a persona. Que aquí puede haber otro tipo de abusos también, o incluso la violencia física, violencia verbal. Sí, y hablabas de esos traumas, es que no te puedes, esas situaciones que no te puedes escapar. Sí, inescapables, traumas inescapables. Exacto, sí. Y también provocan una falta de confianza no solo en los demás, sino en uno mismo. Porque en ese momento no has sido capaz de poder hacer algo para protegerte. Exacto. Porque es que lo preguntaba... el estado de shock del cuerpo es tan grande que las habilidades normales de salir corriendo de esa situación o de defenderte no lo puedes hacer porque estás paralizado. Entonces, toda tu energía vital se queda comprimida dentro del cuerpo sin poder salir. Y esa energía es la que empieza a generar luego disfunciones en el cuerpo. Y depende de la edad que tengas, va a afectarte de una manera o de otra. Depende. Y depende tu personalidad también, depende. No es lo mismo que alguien abuse de un niño de a lo mejor 10 años a un niño de 4. Vale. Elena, están empezando a haber preguntas ya seguidas. Vale, entonces vamos a hacer una cosa. Es lo que tú dices, es un tema tremendamente extenso. Yo no tengo problema de aportar, pero creo que quizás podría ser una buena cosa abordar las inquietudes de la gente. Vale, pues hay dos preguntas todavía por comentar o por leer. Las otras te las he ido haciendo, creo, si alguien no se ha sentido respondido, que insista. Bueno, había alguien que decía previamente, cuando hablábamos del cuerpo, que uno de los síntomas puede ser la obesidad o la anorexia, ¿no? Principalmente cuando estamos hablando de adolescencia. Vale. Sí. En ese momento es cuando se ha planteado la pregunta. Vale. Luego, una persona pregunta, Eva, dice, ¿cómo saber entonces cuando la persona que llega a consulta ha sufrido abuso sexual cuando no tiene memorias conscientes de un abuso sexual? ¿Cómo saberlo? Esta es una pregunta, y luego te haré la siguiente. Vale. Una de las cosas que dije al principio es que cuando una persona no recuerda, nosotros no tenemos autoridad para decirle, tú fuiste abusada. Porque no sabemos el tipo de abuso que ha habido, ni qué es, porque la persona no accede a esa memoria. Entonces, no podemos apostar, vamos a decir, por decirle, no, es que tú viviste abusos sexuales. No, se va a tratar a esa persona con los síntomas que traiga. Y además, vamos a imaginar lo siguiente. Si nosotros separáramos en piezas lo que es el cerebro de nuestro cuerpo, que está muy relacionado con el cerebro reptiliano, el hecho de que yo mueva ahora las manos, lo sé, porque es mi cerebro reptiliano el que está percibiendo este comportamiento. Luego va a ser mi cerebro cognitivo el que va a saber, estoy moviendo las manos, le da una definición. ¿Ok? Pero el primero que se entera es mi cerebro reptiliano. Entonces el cuerpo solamente siente, no piensa. ¿Ok? Entonces cuando, por ejemplo, me viene una pelota encima, el cuerpo va
a tener la tendencia de tratar de esquivar esa pelota, si la ve. Si no la ve, me va a dar de lleno. Pero si la veo, va a ser una reacción de defensa. Porque el cuerpo está sintiendo la amenaza, el cuerpo está tratando de no sufrir, de protegerse, de estar a salvo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando una persona viene traumatizada por el motivo que sea, va a traer fijaciones, va a traer dificultades, bloqueos a la sesión. Entonces nosotros tenemos que ser muy gentiles con esa estructura, porque no nos olvidemos que son estrategias de supervivencia. Cuidado con esto. Hay que ser súper delicados. Exacto. Hay que ser súper delicado, porque estas estructuras son las que sostienen a esta persona para que hoy esté en pie. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ofrecer herramientas para que la persona, a través de su propia curiosidad, se pregunte, ¿por qué tendré esta fijación? Y despacito entre en la experiencia, porque detrás de esta fijación siempre tenemos memorias emocionales residuales de los eventos que hayamos ido viviendo a lo largo de nuestra vida. Da igual lo que sea. Entonces, cuando una persona viene con un trauma de abuso o viene con otro tipo de trauma, lo primero que como terapeutas tenemos que ver es que hay un ser humano delante nuestro que sufre y que tiene una estructura que le ha ayudado a sobrevivir. Y no somos quien para desarmar eso. Lo que sí podemos hacer es ofrecer herramientas para que esa persona despacito vaya entrando en estas fijaciones que ha ido generando para sobrevivir, pero sabiendo que si siempre ha ido por el A y esto le ha ayudado a sobrevivir, ir probando el B sin dejar el A hasta que el B vea que también le sirve y que no hace falta quedarse siempre en ese camino, que ahora no hay tanto peligro de ir por este otro, entonces la persona cambia. Pero cambia sin generar el crush, sin necesidad de destrozar su estructura. ¿Me explico? No sé si ayuda esto. Sí, yo creo que sí. Voy a leer alguna pregunta más, ¿vale? Vale. Es que voy hacia atrás, ¿sabes? Entonces, voy hacia atrás de las preguntas, pero bueno, yo creo que ha quedado claro. Entonces, vale, la siguiente pregunta es, ¿un trauma fuerte no sexual puede confundirse con un abuso sexual? Un accidente puede confundirse a veces con un abuso sexual. A lo mejor estás andando en bicicleta, te caes de la bicicleta, no te acuerdas, te has golpeado la vagina y el impacto es tan fuerte que la sensación es de invasión. Vale. A veces puede pasar, por eso digo, no podemos decir, esto es por abuso. No, se trata del síntoma. Ya vendrá la memoria si tiene que venir. No te preocupes por la memoria. Es más, si el inconsciente no suelta la memoria, por algo será. Lo importante es que haya una mejora, un alivio de aquello, de las dificultades. Que la persona vaya encontrando herramientas, lo que quiere en la vida. Tiene ganas de conectar con las personas y amar, y empieza a notar que empieza a tener cierta conexión, cierta empatía, está más disponible en sus relaciones sociales. Ok, esto es una mejora. Y esa persona está yendo hacia su objetivo. Vale. Y esto es importante en el proceso, ayudarlos a ir hacia su objetivo. Y generalmente tiene que ver con las conexiones. Muy bien, pues gracias. Otra pregunta. A ver, vamos a ver, porque hay varias, ¿eh? Hay más. Sí. Vale. Voy hacia atrás para que no nos olvidemos. Mira, la siguiente. Cuando mantienes relaciones sexuales y luego sientes rabia... ahora sé, a ver, le he perdido la pregunta. Y luego sientes rabia... Perdona, que claro, como tiro para atrás, luego se vuelve para adelante. ¿Puede ser debido al abuso? ¿Cómo se puede salir? ¿Cómo se puede salir o transformar esta rabia?
Esa es la pregunta. Vale. Es un poquito más complejo, pero es muy interesante porque al final acabamos hablando de la sexualidad. Sí. Aparentemente esta persona pareciera que relaciona esa rabia directamente con el abuso sexual. No sé por qué, ¿vale? No sé si porque viene una imagen, si porque siempre le ha pasado que cada vez que tiene un orgasmo siente rabia, o nunca llega a un orgasmo y le da rabia cuando el hombre eyacula. No sé. Ahí parece que se ha congelado ahora. Sí, sí, se congeló un momento Vale, adelante. No sé qué es lo que ocurre en esa relación sexual para que se despierte la rabia. Da igual, ahora voy a dar esto para todas las personas. Da igual qué tipo de emoción se despierta en la sexualidad. Que se despierten emociones en la sexualidad es muy normal, principalmente si hemos tenido traumas sexuales. El que sea, hasta una humillación sexual puede ser un trauma. No necesariamente el abuso sexual. Cualquier tipo de experiencia traumática sexual que hayamos tenido se va a manifestar fácilmente en nuestros encuentros sexuales. Entonces, cuando aparecen las emociones, lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de darnos cuenta qué nos está pasando. Por supuesto que si en ese momento empiezas a notar que sientes rabia y necesitas parar, que esta es la segunda cosa que tenemos que hacer, porque estás tomando responsabilidad de lo que te ocurre, necesitas parar, muy probablemente te sientas avergonzada o te sientas culpable o te sientas fuera de sitio diciéndole a esa persona, mira, lo siento mucho, pero estoy en un estado emocional, estoy disociada, no estoy aquí, ahora estoy en una emoción, perdida en una emoción. Necesito parar, porque ya no puedo estar contigo, porque estoy en la emoción. Entonces, cuando nosotros tenemos la posibilidad de tomar esa responsabilidad y también tenemos la confianza o el espacio de poder tomar esa pausa, nosotros empezamos a sostener, a sentir esa emoción. Y a veces no hace falta irnos muy lejos, es simplemente sentir, por ejemplo, voy a utilizar el tema de la rabia, que fue la pregunta, empezar a sentir eso dentro nuestro, a sentirnos con derecho a tener rabia. Y a lo mejor la persona no tiene nada que ver con la que estamos, pero sí sabemos que esto no es nuevo, que me pasa siempre, o muy a menudo. Entonces, podemos estar con esa energía, sostenerla, si hace falta apretamos un cojín, si la energía es mucha, o apretamos los pies contra el suelo, si la energía es mucha, pero tenemos que aprender a sentirla. Generalmente, cuando somos capaces de trascender la emoción, sí que nos disocie, porque esto se tiene que aprender, evidentemente, esto no es fácil. Aquí parece una receta para hacer un bizcocho, pero no es tan fácil, como lo estoy explicando, pues es muy teórico. Pero cuando aprendemos a sostener, a trascender la emoción, generalmente tenemos mucho más claridad y nuestras interconexiones son claras. Y empezamos a entender lo que nos está ocurriendo. Y a lo mejor es porque no estamos respetando nuestro cuerpo que tenemos rabia, porque estamos haciendo algo que no nos apetece, nos da rabia, porque estamos complaciendo al otro cuando en realidad no tenemos ganas de complacerle. O sea, ya después empezamos a tener claridad por qué aparece esa rabia. ¿Puede venir por el abuso? Quizás, pero quizás también tenga que ver con lo que estás haciendo que no quieres. Entonces, es trascender para darte cuenta después. Mientras que está la emoción, no ves con claridad. Puedes hacer hipótesis de lo que te pasa, pero tienes que aprender a sentir la emoción. Cuando estás con eso y la trasciendes, generalmente das con lo que tienes que ver. Y por supuesto, una vez que te das cuenta, aprender a ser consecuente, que esto también nos cuesta mucho. Es parte de nuestra sanación todo esto.
Elena, nos quedan 7 minutos y creo que Instagram corta ¡Ah, sí! porque me pasó una vez, o sea, que hemos de gestionar bien el tiempo, podemos ahora, o sea, como todavía 4 minutos, puedes explicar algo en referencia o a las preguntas o a lo que tú quieras expresar y luego ya volvemos voy a tratar de ser muy breve con algo que me quedó pendiente. Vale, okay. El abuso sexual es un abuso que no es algo individual, es una cosa muy compleja, es un trauma complejo. Generalmente un niño, para terminar pasando por abusos sexuales o estar expuesto a esta situación, suele haber una desconexión importante con los tutores o con los cuidadores. No hay una conexión, el niño no confía por lo que sea o por el motivo que sea, no hay un vínculo de confianza, ¿vale? Segunda cosa que ocurre es que el niño no se siente a salvo con las personas que lo cuidan, por el motivo que sea también. No está al seguro, no solo no hay conexión, sino que no se siente respaldado, que lo van a defender si lo necesita. O a lo mejor la persona tiene mucha autoridad o no la tiene, o si se lo cuenta, los niños tenemos mucho miedo de que le pase algo a esa persona, y entonces después la culpa va a ser nuestra, si a mamá le agarra se muere porque se entera de la noticia, por lo que sea, el niño siente un exceso de, o sea, no nota ese cuidado, no nota ese soporte, ¿vale? A nivel emocional suele haber como carencia en las emociones, en el soporte de las emociones, en lo que el niño trae cuando se siente triste, cuando se siente enfadado, no nota esa empatía dentro de las personas que lo cuidan, no percibe que puede confiar si le pasa algo, si se siente triste, si no se siente respetado, no hay espacio. A veces el abuso es solo una consecuencia de las carencias que vivimos. La falta de conexión, la falta de tiempo, la falta de compartir, la falta de... el niño va buscando, sin buscar sexo, va buscando amparo, va buscando reconocimiento, va buscando sentirse especial para alguien, va buscando afecto. Entonces, el niño se vuelve muy vulnerable cuando hay ciertas bases que fallan. Y entonces es cuestión de que suceda la oportunidad para que el abuso ocurra. Pero lo que quiero decir es que hay carencias. Vale. Gracias, Elena. Ahora mismo alguien pregunta cómo conseguir el libro. El libro es a través de la web elenabander.com, donde también podéis conseguir la forma de conectar con Elena a través de teléfono, de email, ¿vale? Y bueno, Elena, unas últimas palabras, porque ¿sabes qué pasa? Que si nos conectamos un minuto antes, se acaba a -1, no es que se acabe a las 9 en punto, con lo cual las últimas palabras han quedado algunas preguntas por responder. Entonces, alguien dice increíble el live, muchas gracias a las dos, muy interesante. Bueno, creo que ha interesado un montón. Y ya brevemente, si quieres despedirte con algo. Sí, es eso. Muchas gracias por poner energía en esto. Creo que nos va a venir bien a todos también de tener un poco de información, de que esto quede colgado en algún lugar, de que podamos tener, no sé, un sitio donde poder escuchar este tipo de cosas, ¿no? Sí. Que hayas propiciado este encuentro, creo que es interesante para muchas personas. Y claro que si hay más curiosidad, que te escriban, y cualquier cosa, más adelante podemos hacer un encuentro ya directamente para responder cosas. Exacto, será muy interesante, estupendo, muy buena idea. Esta entrevista esperemos que quedara grabada y guardada en el Instagram, Rebirthing Yoga, y en el canal YouTube, por lo tanto, luego lo volcaremos en el canal YouTube Rebirthing Yoga también, ¿vale? Muy bien. Y bueno, os podéis poner en contacto con cualquiera de las dos y así pues ya, bueno, si se pone en contacto conmigo ya te derivaré para resolver dudas específicas sobre este tema. Vale.
Te agradezco Gracias. mucho, Irene, por tu confianza y por la invitación. Igualmente, igualmente, por tener esta oportunidad. Me siento muy honrada y emocionada de realmente poder dar este servicio, de acercar a las personas a ti y a tu trabajo. Vale, O corazón. sea que, Pues nada, muchas gracias a las personas también que han estado con nosotras durante este rato. Y si hay dudas, que no queden por preguntar. Yo encantada en ayudar si puedo. estupendo. Pues muchas gracias y hasta otra, hasta la próxima. Adiós. Adiós.